Buenas, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Florencia Costa, soy docente de la Universidad de Palermo en taller de reflexión artística 1 y 2, en lo que es modalidad asincrónica. Si no son de la facultad, más o menos les cuento que es como historia del arte, donde se ven distintos periodos, movimientos, vanguardias y demás, en profundidad y también donde se realizan diversos análisis en relación a lo que son obras contemporáneas. A la misma vez tengo el título de directora cinematográfica, también de la facultad, y directora de arte en cine y televisión. Y siempre a lo largo de mi carrera, siempre todo lo que fue mi proceso en la facultad, mismo el después, eh, me centré mucho en lo que era la mujer, tanto en su representación como en su detrás de escena, por así decirlo, en un término medio cinematográfico, eh, y también en qué pasaba con esta representación o este detrás de escena en las mujeres a principios del siglo XX o siglo XIX. En lo que es el arte en sí, especialmente el argentino. Em, También todo lo que es la mirada femenina al respecto, la diferencia con lo masculino, cómo esto también impacta en la sociedad, etcétera. Y para este caso, para esta charla, propuse de explorar el legado de distintas mujeres argentinas, em, desde un aspecto más del arte en lo básico del arte, de pintura, escultura, y hay algunos casos de fotografía, y por último voy a cerrar con una cineasta bastante conocida argentina, pero que capaz hoy en día no se tiene tan en cuenta. Em, Todo esto surgió de una muestra que vi en el Bellas Artes, que se llamaba Historia entre lienzos, donde se plasmaban distintas obras de distintas mujeres argentinas del arte que fueron ocultas o capaz tuvieron visibilidad en ese momento, pero que hoy en día capaz no reconocemos o no vemos su arte o quedó perdido o no fue recuperado ni restaurado, etcétera. Tengo un par de apuntes, justo, o sea, me miré todo lo que era el catálogo de ese entonces y me pareció importante volver a traerlo porque, bueno, ya pasaron casi 4 años de esa muestra y como que medio que quedó en el olvido. Entonces, de poder volverlo a traer y más que nada en un espacio académico, de poder presentar esto en sus obras y también analizarlas en base a contexto, historia y demás. Y no puedo pasar. Ahí está. La primera, que creo que es una de las más conocidas, eh, o por lo menos yo la conocí en ese entonces, es Lola Mora, una escultora, la cual el Día del Escultor, que si mal no recuerdo es el 17 de noviembre, de abril iba a decir, lleva el nombre justamente por ella, porque fue una artista que implementó distintas técnicas, especialmente lo que es el neoclasicismo y el romanticismo en su obra, em, y que fue bastante controversial, más que nada en esta obra que se llama Las Nereidas, em, por el hecho de presentar desnudos. La mujer no podía presentar desnudo en ese entonces porque estaba asociado todo lo que era el hombre. Pensemos que en ese entonces la mujer en lo que era arte se la veía más como una musa, como una compañera. Muchas veces se han robado artistas hombres trabajos de mujeres para representarlos y llevarlos a cabo, eh, invisibilizándola totalmente. Esta es su obra más conocida, podría decirse, junto con La Madre y el Hijo o La Maternidad, que se encuentra donde está el Monumento a la Bandera en Rosario, em, y La Casa de la Independencia, que se encuentra en donde está la Casa de Tucumán. Em, Podemos ver todo lo que es el trabajo de relieve que ella realiza, el trabajo de la tela en todo lo que es el plisado, los distintos, la forma de perspectiva acá es asombrosa.
El detalle constante en todo lo que es la prenda a mí me impactó muchísimo, más que nada para el entonces y el hecho de ser una artista mujer. Otra de las artistas, Raquel Forner, era una pintora. Eh, bueno, este caso es un autorretrato de ella y tiene distintos estilos y temáticas em, presentados desde un tema social y que tienen que ver con la creación de su propio imaginario. Em, Más que nada centrándose en tanto lo que es el hombre respecto al espacio y a las sensaciones del mismo, el amor, el odio, la tristeza, la melancolía, etcétera. Esta se titula El juicio, mujeres del mundo y ser híbrido. Lo que tenía Raquel era el hecho de que fue pasando por distintos periodos eh, y según lo que se manifiesta, porque ella fue creadora de una fundación junto con Bigatti, em, que en su primer periodo fue más de una búsqueda, ¿no? No tenía un estilo tan definido, que es aproximadamente del 1922 a 1938. Su segundo periodo, al haber vivido en España también y demás, tiene que ver con un alegato contra la guerra de un aspecto más dramático en relación a la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Entonces plasma todo lo que es el sentimiento de angustia, que lo podemos ver en esta obra reflejado muy bien. Y el tercer periodo es más de transición, pasando de lo abstracto, sin dejar de lado todo lo que es figurativo, como es en este caso, em, para después ya pasar a un aspecto más espacial, de esperanza y demás. Ha recibido importantes premios como la Medalla de Oro en la Exposición Internacional de París en 1937, el primer Premio Nacional de Pintura en el Salón Nacional de Buenos Aires en 1942, eh, y fue galardonado por el Fondo Nacional de las Artes en 1987. Pensemos en lo que era la época, en lo que era el papel de la mujer, el rol de la mujer en ese entonces, el ser premiada, el ser reconocida, y hoy probablemente muchas de sus obras no las reconocemos o no las vemos o no tenemos idea de ella misma. Julia Wernick fue una pintora también, se dedicó más a todo lo que era lo animalista. En ese entonces las mujeres tenían que trabajar nada más con lo que era el tema de naturaleza muerta, de la parte de inocencia de niños, o todo lo que era animal doméstico. Y sin embargo, Julia lo que hizo fue representar animales salvajes. Y se la considera la primer animalista argentina. Em, Acá dice Glusman que gracias a su amistad con el director del Zoológico de Buenos Aires, Eduardo Goldberg, la artista pudo pintar en el mismo lugar, o sea, en el zoológico, leones, tigres y gorilas. Em, y lo que tiene en sí la obra de ella, que se destaca mucho, es que la pincelada no es fina, no es delicada. Em, Podemos ver acá cómo la vemos a la pincelada misma. La forma, no hay una búsqueda de que la línea sea recta o que sea em, prolija, sino una búsqueda de dinamismo, de poder darle vida a estos seres y mostrar ese lado salvaje, lo cual en lo que era el rol de la mujer de ese entonces, no se la consideraba capaz de poder lograrlo. Eugenia Belín Sarmiento, que fue una pintora también, fue discípula de Procesa Sarmiento de Leynor, que era su tía abuela, y fue una de las primeras pintoras argentinas que tuvo un taller propio y una proyección profesional, y se destacó por los retratos de su abuelo, Domingo Faustino Sarmiento, que no tiene fecha, pero en este caso destaco este más que nada por todo lo que son los detalles de la luz, de de todo el trabajo en color en sí, de buscar una coherencia estética, sin resultar apaballante para lo que es la figura de poder que transmitía Sarmiento en ese entonces, y a la misma vez los detalles y delicadeza en, no sé, los papeles, por ejemplo,
lo que es la parte decorativa de la mesa, el taller de los libros y demás, y una búsqueda de perspectiva. Eh, Fue parte de diversas exposiciones y también pintó, bueno, miniaturas, cuadros de flores, pájaros, naturalezas muertas, entre otros temas variados, por ejemplo, Amapolas Rojas, que no tiene fecha, y Desnudo en el Parque de 1908, lo cual también, para ser una artista mujer, eh, era difícil de que se llevara a cabo. Eh, lo que tiene en sí la obra de esta artista es que muchas de sus obras fueron perdidas y aquellas que fueron encontradas trataron de no ser restauradas justamente para mostrar lo accidentado del arte en relación a las obras de las mujeres de ese entonces. Lidia Correa Morales, también una pintora, tuvo un enfoque más feminista y crítico, y lo que hizo fue algo que en ese entonces también era medio de rebeldía, que fue enviar sus obras al Salón Nacional. em, en 1924 tuvo el primer premio en el Salón Nacional y después se trasladó a Europa para poder seguir con sus conocimientos y demás. La mayoría de ellas han viajado a Europa para poder continuar con sus conocimientos, estar en contacto con otros artistas y demás, y volvían a lo que era Argentina para desarrollar grupos, para ser parte de grupos o para poder armar su propio taller y seguir desarrollándose profesionalmente. Lo que tiene en especial esta artista es que vendría a ser como la primer directora de un museo, en este caso el Museo Casa de Irurtia, donde no está bien visto que una mujer fuera quien tomara los rieles, por así decirlo, de un museo, y ella fue una de las primeras que lo hizo. En lo que es su obra, podemos ver mucha naturaleza muerta, desnudos, y a mí lo que me llamó mucho la atención fue esta búsqueda del no rostro, de una línea muy fugaz. Ven la pincelada fugaz que maneja, bueno, los tonos muy similares unos a otros, trabajando siempre entre los blancos y los rosados y marrones, pero una pincelada no definida, sino fugaz, bien fuerte, como explayándose más en lo que es el movimiento que la persona en sí, cosa que veníamos viendo capaz en las características em, de Eugenia Sarmiento, que justamente tratar de expresar, de retratar a una persona con todos los rasgos más definidos para saber quién era, y en este caso podemos ver como más una fugacidad, en más en la posición del movimiento, en esas líneas, que en una representación de poder o un retrato en sí. Emilia Bertolé, también pintora, trabajó en un autorretrato, muchos autorretratos de ellas hay, la mayoría sin fecha, y fue una de las primeras mujeres en participar en esa premiada del Salón de Mayo, y trabajaba mucho con lo que eran los pasteles. eh, Estas fueron las obras que más me eh, llamaron la atención por esta técnica justamente, de cómo lograr una textura, de cómo lograr una piel, la luminosidad respecto a lo que es la tiza pastel. Eh, en este caso también, la luminosidad del pelo es asombrosa, todo el detalle de la trenza y demás, y fue bastante reconocida por esto mismo. em, y estaba mucho más ligada a todo lo que era el simbolismo y el romanticismo, pero también a todo lo que era la alta sociedad y todo el aspecto bohemio de la misma. Son personajes contemplativos y melancólicos que se pierden en atmósferas densas, como podemos ver el fondo de esta o la búsqueda de este fondo, em, pero que son expresivos. Podemos ver la mirada, lo que refleja ambas miradas, por ejemplo, la mirada de ella misma. Hay muchos autorretratos de ella eh, en distintas poses, de más cerca, más lejos, etcétera. Eh, y todos presentan esto de
una sensación de melancolía y contemplatividad. Em, Después, o sea, cuando empezaron guerras y demás, se dedicó más a la parte de ilustración, abandonando un poco lo que era la técnica con pasteles, óleos y demás. Lucila Antepara de Godoy, pintora. Este es un autorretrato de ella. Y fue una de las artistas que sentó las bases del arte en todo lo que es el aspecto de Cuyo. Em, y justamente en este autorretrato el artista se presenta a sí misma pintando un lienzo con su cajita de acuarelas, el pincel, y podemos ver acá el boceto de lo que está realizando. Algo que no era visto y que no era común. Además de eso, a mí me llamó la atención la fisonomía eh, de presentar, bueno, la robustidad de ese entonces que se esperaba, y que se buscaba permanentemente. Pero me llamó la atención lo corto del cuello, la cara, la cabeza casi de la misma medida que los hombros. em, y en este caso también podemos ver la cabeza casi a la misma medida que los hombros. O sea, como un estilo propio al reflejar figuras. Clara Carrié fue una grabadora y dibujante. em, hizo mucho de la técnica del grabado, fue docente y participó en distintos salones nacionales. En su principio tiraba más a todo lo que era la figuración narrativa y luego fue más al aspecto de lo que era la abstracción. Este caso es las poses, nostalgia y esto es una portada de distintas revistas que hacía y libros, capítulo 9, 1942. Realizaba distintos tipos de grados, tanto silografías, litografías, trabajaba con agua fuerte y demás. Tuvo el problema de que el grabado, entonces ya de por sí, que la mujer pintara era complicado. Pero el realizar grabado aún más, porque no era una técnica tan vista, tan conocida, y el que una mujer lo haga, peor todavía. Entonces, no hay tanto registro y a la misma vez se trataba de tapar bastante. La mayoría de las grabadoras que se van a ver, que vamos a mostrar, em, escasean en sus trabajos justamente por esto de la invisibilización del grabado y de que sabían muy poco de sus vidas. Em, y en el caso de Clara, el aspecto de la cuestión de todo lo que era religión también le pesaba en contra, por más de que retrataba muchos desnudos o simbolismos y demás. El aspecto de lo que era la religión era una cuestión que no estaba bien vista para ser plasmada en el arte, desde un lado de lo femenino. Diana Cid García, también pintora, no encontré una foto de ella. em, o un autorretrato o lo que fuera. Entonces puso una de sus obras donde ella lo que hace es retratar más, em, ¿cómo decirlo? Como las cosas cotidianas que pasaban, pero que no eran vistas o que no se podían ver. Por este caso, una joven en silla de ruedas. Fantasía en rosa, por ejemplo. Em, Tenía rasgos propios del simbolismo eh, y algunos aspectos eran polémicos, justamente esto que estoy diciendo. Plasmaba cosas que en ese entonces no estaban bien vistas ser mostradas. Rubén Darío trabajó bastante todo lo que fue el documentar, el hablar de su obra, y por ejemplo decía, la que ha pintado esas cosas es alguien. Ver brotar de un cerebro de mujer semejantes concepciones en realidad sorprenderá a quienes reconocen la demostrada pasividad cerebral del hermoso sexo. Em, y después la compara con distintas personalidades de la escritura, del arte y demás, de que no podía concebir que una mujer pintara de esta forma. Em, Y a partir de los comentarios de él se conocen distintas obras de ella, eh, viendo todo lo que es la parte de
la armonía de los colores, la sobriedad y esto de los retratos de las figuras femeninas y distintos desnudos que también ha realizado. Las obras que yo elegí me llamaron mucho la atención respecto a todo lo que era la luminosidad, la coherencia de color en esta composición de búsqueda, de continuar, de que nada queda colgado de por sí, y el detalle. Dora Sifune, una pintora, esto es un poquito más adelante de lo que venimos trabajando, o sea, de lo que vengo mostrando. Este es un autorretrato de ella de 1929 y tuvo un gran manejo entre lo que era la influencia del cubismo, del futurismo y de la pintura metafísica. Y Glusman señala de este autorretrato que presenta las problemáticas de la autorrepresentación de la mujer, de la figuración de la mujer artista y de la mujer trabajadora, temas recurrentes en lo que eran las obras exhibidas. Y se ve que se retrata con las herramientas de trabajo, como podemos ver en otro autorretrato, eh, pero de esta forma más a lo que eran los movimientos y vanguardias de ese entonces, eh, y reafirma lo que es su posición de artista. Mientras que en Maniquí presenta una atmósfera surrealista, casi metafísica, que la sitúa en un registro diferente al de gran parte de las producciones presentes en esta exposición de predominio paisístico. Em, y ya mucho la atención cómo busca acentos de atención, por ejemplo, con lo que son las manzanas en relación al maniquí y esta botella en relación al fondo de atrás. El trabajo de perspectiva, de profundidad que hace respecto a todo lo que es el suelo y las paredes, creo que mucho más en el suelo que en lo que son las paredes. Me llama la atención, me hizo acordar mucho cuando lo vi a Magritte, por ejemplo. Em, no sé si lo conocen, pero sí, o Remedios Varo, que son de los movimientos surrealistas, dadaístas, etc. Aurora de Pietro, pintora e ilustradora, la cual lo que hace es retratar más que nada escenas, especialmente de la Boca, urbanas, pero también todo lo que tiene que ver con lo tradicionalista y lo costumbrista, especialmente las danzas folclóricas. En el caso de esta artista, em, podemos ver acá, se consagró bastante en hacer las ilustraciones para los libros escolares, académicos y demás. Y también este cuadro en especial me llamó la atención por esta ruptura de la figura de no saber ni quién es ella ni quién es él al no tener casi rostro y esta búsqueda también nuevamente de la fugacidad del movimiento, que rompe totalmente con esto que se ve claramente las líneas. El movimiento va desde el aspecto de la postura, de cómo toma la falda, cómo toma el pantalón, el movimiento de las piernas y demás, que a diferencia de esto se puede ver como más una fugacidad. Lía Gismondi, pintora, la única foto que encontré de ella fue en esto que era en un diario en Caras y Caretas, si no me equivoco, y realizaba todo lo que eran paisajes más postimpresionistas, em, lo cual a mí me llamó mucho la atención su pincelada, eh, en el aspecto de esta búsqueda como también de fugacidad, de cosas que no estaban bien vistas que una mujer realizara a salirse como de la norma, de la naturaleza muerta perfecta, del animal doméstico perfecto y demás, sino de buscar una disrupción en la pincelada, por ejemplo. Julia Méndez Escurra, una fotógrafa, este es un autorretrato de ella, em, que hizo tanto lo que es retrato, así como también fotografía documental, y plasmó artistas famosos, poetas, escritores, pero también desconocidos en todo lo que era el aspecto urbano, de calle, en sus trabajos, la cotidianidad. Em, y, por ejemplo, acá dice Sara Facio, la recuerda con las siguientes palabras. Su vida se vio trucada en plena evolución artística luego de una corta enfermedad. Podemos afirmar que pedimos mucho con su ausencia. Y la verdad, cuando yo vi su trabajo,
me llamó muchísimo la atención por el hecho de cómo reflejaba la expresividad de personajes, como el caso de Borges, que capaz tiraba más al lado de lo que era la seriedad en sus discursos, en sus obras, etcétera, pero en un aspecto completamente de cotidianidad. Camino por Oriento me llamó muchísimo la atención esto de la Tierra levantándose, el momento exacto de poder capturar esto. Y el día que murió Kertész, em, lo que refleja la soledad de esta fotografía, lo que es el encuadre, la búsqueda de fuga en este aspecto de la arboleada, la persona caminando acá, me pareció muy interesante, por más de que tenía muchas obras de personas retratadas, tanto desconocidos como artistas. Catalina Mortola de Bianchi, pintora, eh, y trabajó mucho todo lo que es la técnica del aguafuerte. Por ejemplo, estas obras, Danza, Paseo Colón y Triunfadora, las cuales para mí son completamente distintas entre sí, pero que presentan dentro de todo como, bueno, la técnica, pero como una viveza de la forma de trabajarla. Acá, en este caso, es blanco y negro, pero podemos ver la fuerza de la línea, del trabajo del agua fuerte y demás, mientras que acá lo podemos ver a partir del color, por ejemplo. Em, y lleva como un lado de intimidad, más de un aspecto de emoción, por más que no sean rasgos capaz tan definidos, sí a través del color, de la forma, de la morfología que presenta la composición. Em, Glusman dice que las usadas perspectivas sobre el cuerpo de las mujeres, presentes en otras obras de Mortola de Bianchi, ejecutadas en lo que es este periodo, daban cuenta de un nuevo tipo femenino, de cómo mostrar los cuerpos femeninos desplegados en el espacio desde un aspecto de audacia. Este, por ejemplo, es un caso del mismo, el presentar a la mujer con defectos, entre comillas, pero para lo que en ese entonces se representaba es representar defectos en la silueta de la piel, en las líneas, la rugosidad del cuerpo y demás, que en ese entonces no se mostraba tanto y además un desnudo de esta forma. Josefina Oliver, también fotógrafa, em, lo que ella hizo fue empezar a experimentar con distintas técnicas y a colorear las fotografías. Eh, Indagó mucho sobre todo lo que era el yo, o sea, el yo mujer de la época. Ven, por ejemplo, en este caso, que es de 1904, cómo coloreó todo lo que son los collares, algunas partes de las prendas, las máscaras, y lo que ella hacía era cuando empezó a encontrar lo que era la fotografía, se armó como un estudio en una habitación y le pedía a amigos, familiares y demás de sacarle fotos y a ella misma también. Y después empezó a implementar técnicas de collage, distintos formatos, buscar distintas formas. Este es otro caso. Los armaba tipo por álbumes. Este creo que es álbum verde, este es álbum rojo y esta no tenía ni nombre ni fecha, pero básicamente la pintó completa. Y me pareció muy interesante de ver la forma que fue buscando a partir de la fotografía. Anita Pairo, una pintora también, ya llegando más a lo que es el aspecto de arte más abstracto, de lo que nosotros conocimos acá como movimiento en Argentina, lo que es el arte concreto, de la cual fue en un periodo donde estaba alineada y estaba cercana al mismo, pero no formó parte. Algunas de sus obras y se puede ver como la parte geométrica, los colores sólidos, la experimentación fuera de lo que es el centro, buscando lo que son formas más allá de. Me gustó muchísimo cómo usa los complementos de colores o cómo justamente resalta uno encima del otro.
Alicia Penalba, una escultora, acá se presenta a dúo y esquisse, eh, o también creo que se lo conoce como boceto, eh, y lo que ella presentaba más era como eh, en un principio era pintora y trabajaba todo el aspecto de paisaje, pero un aspecto muy subjetivo, eh, muy abstracto de ese mismo paisaje, y lo fue llevando todo a distintas series que realizó, experimentando con lo que era la forma, las escalas, los materiales eh, y las texturas. Y tenían tantos aspectos chicos como muy grandes. Elina Kell, también pintora, esta es una exposición de ella conjunto a otros pintores, que ahora no recuerdo los nombres, pero em, que también trabajó con todo lo que era lo de grabado y fue docente también. En este caso podemos ver un grabado de ella y acá algunos óleos eh, que ha trabajado, pero también cómo difieren entre sí. Esa me llamó muchísimo la atención de cómo personifica a la mujer y el rol de la mujer de ese entonces. Podemos pensar que 1958, 1960 casi, todo el rol doméstico de vuelta a la mujer después de la guerra y demás, cómo está representado y justamente que sea un maniquí el que lo lleva a cabo, me pareció muy interesante. En este caso, ver también de vuelta todo lo que es más fugacidad en lo que es el fondo, eh, que a mí por lo menos me lleva a ver distintos rostros en la misma, eh, lo cual capaz refleja algo de ella, de este personaje. Y acá nuevamente como lo que vengo diciendo de otras pinturas, de la fugacidad del movimiento en lo que es la pincelada y los contrastes de colores, buscando el acento con todo lo que es el rojo, ¿no? Nora Borges, que es la hermana de Jorge Luis Borges, pintora e ilustradora, destaqué las obras que ella hizo más que nada como en el aspecto de eh, más naif, por así decirlo, más de realismo mágico, de su época más de realismo mágico, porque ella tuvo distintas etapas. Empezó por todo lo que era el expresionismo, estuvo en Europa mucho tiempo, justo cuando se da todo eh, lo que es eh, el movimiento, el instante, el momento fuerte de esta vanguardia, y lo expresó en distintas ilustraciones más que nada, pero cuando volvió como más a la pintura, realizó estas series, El Diván Amarillo, Vieja Quinta, también está La Anunciación. em, que se puede ver como el trabajo de presentar la figura humana de un aspecto muy subjetivo, muy propio. Em, es decir, como más, ¿cómo decirlo? El agrandar los ojos, por ejemplo, la actitud de la nariz, el juego entre sombra y luz, tanto en el fondo como en los personajes. em, Tiene cierto aspecto geométrico también. Es como una búsqueda de varias vanguardias, siento yo, en un mismo trabajo, pero a la misma vez un juego de luces y sombras que llegan a una planitud. Em, Como más de muñecas, por así decirlo, al representarlas. Eh, y también el juego de lo que son los colores. Tratar de buscar como la parte complementaria de los mismos, pero destacando uno por sobre el otro. Leonor Fini, que yo calculo que la deben de conocer, fue una pintora muy reconocida, pero de la cual fue reconocida en ese entonces, en su contexto, en su tiempo, pero que hoy en día capaz no es una artista que traigamos a la mesa
y hablemos de sus obras, de su contexto, de todo lo que ha logrado y ha causado de revolución en su forma de plasmar el arte. Por ejemplo, acá tenemos Magia de 1928, que creo que es una de las obras más realistas que presenta, porque después todo su formato de obras suelen ser más de este estilo, eh, donde rechaza como a la mujer como musa, básicamente. Entonces la plasma más desde la imaginación, juega mucho con todo el aspecto de lo onírico, lo imaginario, eh, lo andrógino, eh, y a la misma vez como lo feo de eso, por así decirlo. O sea, no es que sea feo, sino como más las pesadillas, más que los sueños lindos, por ejemplo. Y la Sarur, a mí me gustó mucho el aspecto de la morfología que trató de plasmar acá, justamente en este aspecto de andrógino, pero de rebeldía, de presentar una forma que es bastante relacionada a lo que es la parte anatómica masculina, desde como si fuera un portal de la mujer. Como que tenía estas partes de polémicas y contradictorias en sí, pero más como de un lado de que la mujer es más activa y el hombre es más objeto, como justamente dar la vuelta de que la mujer no sea objeto y en este caso el hombre, de una forma muy metafórica, ¿no? Y por último, ya que yo soy cineasta y está relacionado a mi carrera y me pareció importante traer María Elisa Benver, que fue cineasta y guionista, empezó escribiendo guiones, ella venía de una familia muy adinerada, empezó escribiendo guiones, pero todos sus guiones siempre recaen en cómo escapar de esa sociedad de la que ella fue parte, ¿no? Eh, que un poco también pasaba en todas las artistas que venimos viendo, de o reflejar lo que la mujer pasaba o de plasmar las reflexiones mismas de una como mujer. Em, y en el caso de María Luisa, lo que hacía era llevar sus historias en un principio, algunos directores como Raúl de la Torre o Fernando Ayala, que llevaron a cabo guiones de ella, de las cuales ella no quedó conforme porque sentían que tenían una visión masculina, entonces no podían retratar lo que ella había experimentado, si no lo podía hacer, o sea, lo tenía que hacer ella misma para poder plantearlo desde su mirada. Em, entonces, justamente empezó a grabar y hacer eh, en un principio cortometrajes, en un formato medio documental. Yo traje uno por si quieren ver. Em, y después empezó con películas, hasta Momentos, La Señora de Nadie, Camila. Camila fue nominada al Oscar. Creo que fue la primera película argentina nominada al Oscar, que no ganó, pero se posicionó en un mundo que era de hombres en ese entonces, eh, de una manera que nunca rompió su espíritu ni lo que ella quería plasmar, que básicamente era esto de no encasillar a la mujer y sobre todo mostrar una rebeldía ante una sociedad que mostraba ciertos estereotipos patriarcales, eh, romper con todo eso. Y eso sería todo, básicamente. Muchas gracias. Eh, lo que quería mostrarles era... No puedo salir. Eh, una partecita del cortometraje que es el primer cortometraje que ella hace, El mundo de la mujer, y donde también me pareció interesante porque trabaja con maniquíes, o sea, va a una feria que se hace en la rural, eh, que tiene que ver justo con todo el aspecto de moda y lo que ella refleja, lo que se ve.
justamente es toda la adjetivización de la mujer. Y creo que todas las horas que vimos se terminan como condensando justamente acá, salvo aquellas que capaz fueron más de paisajes y demás, o de retratos capaz de próceres o de familiares, como no sé, en el caso de Sarmiento, em, todas como que reflejan algo relacionado a esto del reflexionar de la mujer, etcétera. Esperen que, si puedo. No se lo voy a mostrar entero porque dura 15 minutos. Años, en un lejano reino, había una linda chica llamada Cenicienta. Vivía con su cruel madrastra y dos hermanastras. Un día recibieron una invitación del Palacio Real. Sueños maravillosos de príncipes y castillos que algún día se harán realidad porque soñar es desear la vida. Un universo que solo piensa en usted. Un universo que solo piensa en usted. Las firmas más importantes del país trabajan por y para usted. Por y para usted. Su destinataria más importante. Las inquietudes, las curiosidades, las aspiraciones, los problemas y los sueños femeninos. Femimundo cambiará algo en su vida. Y el sueño se realizará. Femimundo Sociedad Anónima organiza la primera muestra internacional de la mujer y su mundo. Todo lo nuevo que se produce en el país, modas y elegancia, belleza, cosmética, alimentación, artículos del hogar. Femimundo Sociedad Anónima, en base a profundos estudios y experiencias, realiza esta muestra dirigiendo sus intereses y apelando por primera vez al más poderoso factor de consumo de la época actual, la mujer. Bueno, ahí está. Lo saqué porque o sea, dura 15 minutos. Si quieren, se los puedo pasar por el chat para que lo terminen de ver. Em, pero bueno, quería saber si tenían alguna duda, pregunta. Eh, Ahí se lo estoy compartiendo en el chat. O si había algo que les había llamado más la atención, justamente, o que querían capaz agregar. em, Más allá de mi mirada, mi punto de vista, de por qué busqué ciertos artistas, hay muchísimas más. Si ustedes buscan, está el catálogo de Estoy entre lienzos, que bueno, son dos curadoras que justamente ante la perspectiva de artistas mujeres que fueron parte del arte argentino, pero que no eh, son visibles hoy en día, capaz, o sea, no capaz, no vas a un museo y tenés todas sus obras
o que hay muchas obras que todavía no pudieron ser recuperadas ni restauradas, o que muchas veces uno va a un museo y le llama más la atención, no sé, en el Bellas Artes, por ejemplo, lo que está pintado de Van Gogh, que el hecho de capaz encontrar a Leonor Fini. Entonces, el tratar de poner en lugar y posicionar a estas mujeres del arte que en su momento fueron muy disruptivas, muchas tuvieron muchos reconocimientos, la mayoría de ellas participó en exposiciones, participó en salones, no solamente acá en Argentina, sino también en París, afuera, en España, mucho todo lo que es la parte europea, porque bueno, claramente su formación se daba ahí y trabajaron mano a mano con grandes maestros. Algunas de ellas han sido poetas o estuvieron en contacto con escritores como Horacio Quiroga, em, o bueno, en el caso de la hermana de Jorge Luis Borges, ella, hay un libro que ahora no recuerdo el nombre, pero que lo ilustró de él, o que ha ilustrado libros de otros escritores de la época, y probablemente nosotros desconozcamos esto, y está bueno traerlo eh, a la actualidad, al hoy. Al ver cómo llegamos nosotros a poder hoy mostrar nuestros trabajos, bueno, también viene por toda una hilera de mujeres que han peleado contra eh, un aspecto capaz patriarcal o un aspecto de invisibilidad, eh, y que nosotros no conocemos, no vemos. Está bueno traerlo a colación, más que nada ahora que el feminismo es algo que está en auge, que viene haciendo sus cosas y demás, pero que está bueno tener en cuenta a estas artistas que le dieron un lugar a las artistas que hoy pueden mostrar su arte. Em, Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta, recomendación. Creo que me pueden escribir por el chat. Si les gustó, no les gustó, o vieron otra cosa que capaz yo no veía en las obras. No sean tímidos. Digan nomás. Hay muchas artistas que también son reconocidas en lo que es el arte argentino, que yo no las traje, no las puse algunas. em, Buenísimo, gracias, Mafe. Por el hecho de que muchas de ellas son radicadas argentinas, pero capaz nacieron en otro país. Entonces como que me quería abocar de por lleno a arte argentino de sí, por más que fueran radicadas acá. De todas formas, como ya dije, la mayoría de ellas tuvieron una formación académica fuera, que era lo que sucedía en la época. O sea, la mayoría de los artistas tuvieron su formación fuera, no acá. Acá lo que era la formación se dio un poco después de todos los periodos que estuvimos nombrando, los años y demás. Em, entonces, bueno, la mayoría tuvo afuera. Pero bueno, quería mantenerme con las que habían nacido acá. Hay muchísimas de todo lo que es el aspecto, toda la zona de Cuyo, por ejemplo. Em, Hay muchísimas y hay muchas que han retratado a próceres o se han dedicado a todo lo que es el aspecto de historia. Em, Como se conoce en lo que es la parte de daguerrotipo, todo ese estilo de fotografía, bueno, pero el aspecto de llevarlo a retrato en pintura o en grabado, bueno, hay un montón de artistas que han plasmado a distintos próceres, a distintos gobernadores, etcétera, de las provincias, y más que nada todo el aspecto de lo que es la zona de Cuyo. Em, Como les mencionaba, estoy entre lienzos, que es de dos curadoras que, bueno, justamente se plantearon todo este aspecto, esta ausencia de la mujer en el arte argentino. Armaron un catálogo que lo pueden encontrar online, eh,
y que creo que también puedes escribirles si sabes más información o puedes encontrar más información de distintos artistas y no sé si conoces algún artista que capaz no está o no aparece en ese catálogo, de hacérsela conocer, si tenés información, porque la mayoría de las artistas que vimos recién, salvo algunos casos como que los que son Leonor Fini o María Elsa Denver, eh, capaz no tanto en ese aspecto porque bueno, son más recientes y también ya el manejo de información era distinto, pero por ejemplo, Lola Mora no se sabe con exactitud la fecha de nacimiento, es decir, el año de nacimiento. Em, la mayoría sí se sabe bien de lo que son las muertes, pero lo que son las fechas de nacimiento algunos no se sabe tanto. Entonces como que se va recolectando información de distintos lugares. Hay un caso de una de las artistas que mostré que, por ejemplo, las obras las habían encontrado en un basural de alguien que las había tenido y las había tirado y un artista justamente que se dedica a todo el aspecto de buscar obras, juntarlas, restaurarlas y demás, las encontró por accidente. Pero si no, eso se hubiera perdido. Y con la mayoría de las artistas que vimos, algunas vieron que tenían como dos obras nada más. Bueno, son las dos obras que hay, que son visibles, que están físicas, que se pudieron encontrar. Hay muchas obras que no. Eh, bueno, pasa también un poco ahora con lo que es, en el caso del cine, eh, de María Elsa Bember, por ejemplo, sus películas no están restauradas, la mayoría. Creo que Camila nada más, y porque ahora, bueno, Lita Standick, la productora de ella, eh, hace poco la reestrenó en, ¿cómo se llama? El teatro. eh, bueno, no recuerdo, un teatro que está en la calle Corrientes, que está al lado de un cine, pero bueno, no recuerdo el nombre. Y, o sea, tengo un nombre en la cabeza, pero me parece que no es ese. Entonces, nada, la reestrenó ahí y era justamente porque eh, eh, re- se restauró, se digitalizó, todo. Eh, creo que ahora lo están haciendo también, o lo hicieron hace poco, y si no estoy equivocada, el cine Gaumont la está pasando, la estuvo pasando, Señora de Nadie, creo. Pero, por ejemplo, podíamos ver que en YouTube lo que era la calidad del video sigue siendo la misma que en ese entonces. Entonces falta todo lo que es la digitalización, la restauración de ese aspecto de sus obras, que en realidad pasa con la mayoría, ahora me voy un poco a lo que es la mujer, pero con grandes artistas que tenemos de la época de lo que son los 60 70 que sus obras capaz las desconocemos y justamente porque la única versión que hay es la grabada y está en YouTube, nada más. Eh, entonces es algo que capaz en relación a todo lo que es arte argentino hay que tener en cuenta más en tiempos donde capaz la cultura está más afectada, ¿no? No me voy a meter en política, pero no es algo tampoco que esté pasando hoy, no es algo de ahora nada más. Em, entonces, como que está bueno, no sé, me parece bueno tratar de traer un poco lo que es el pasado para saber quiénes somos, si estamos estudiando un aspecto de arte. eh, todos los que tuvimos detrás, básicamente, y poder también implementarlo y tomarlos de referencia como inspiración para formarnos nosotros como profesionales también. Eh, así que bueno, no sé si alguien quiere agregar algo, tenemos tiempo todavía. Me pueden hacer cualquier pregunta. Gracias, Delphi. Bueno, los invito a que busquen el catálogo eh, para para que sigan viendo. Hay algunas obras hay algunos artistas que tenían más de dos obras, eh, que es el caso de Raquel Forner, ponele, o bueno, otros.
que tenían muchas más obras. Y bueno, yo seleccioné justamente capaz para mostrar distintos puntos de vista de un mismo artista con distintas técnicas, o que tenían que ver en respecto a sus distintos periodos. Em, pero también busqué como lo que podía llegar a presentarse como un manifiesto de disrupción ante lo que se plasmaba o se presentaba para la mujer. Em, entonces justamente esto de buscar obras que pudieran retratar esto, de distintas maneras, o de ver la versatilidad que tiene un artista. Em, Así que bueno, nada, me alegro que les haya gustado y que les haya parecido interesante. No sé, si además tiene alguna duda, consulta. O sea, mi idea es debatir un poco el tema. ¿Qué piensan ustedes al respecto? También pienso un poco lo difícil que es, eh, o sea, creo que hoy en día hay muchos artistas que capaz también desconocemos, que eso tiene que ver más por un lado de la velocidad que todo tiene en el arte hoy en día, de, de lo efímero que es el arte hoy en día. Y justamente es como, en este caso es todo lo contrario, es el hecho de no poder, de que antes costaba tanto poder mostrar ese arte, capaz hoy en día, no sé, por Instagram subimos lo que pintamos, subimos lo que retratamos, lo fotografiamos, lo que hacemos de cortometraje, etcétera. Y justamente esto, todo lo contrario, el hecho de tratar de hacerse un lugar para poder mostrar ese arte, el valor que tiene eso, que creo que hoy en día un poco como que se pierde justamente por esta parte efímera que hay. Em, Así que nada, no sé más. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguna duda, consulta? O agregar algo, no sé, como quieran. O sea, mi idea era un poco debatir acerca de esto, del rol de la mujer, tanto detrás como en representación, como en el aspecto de lo que plasmaban también, ¿no? Delphi, en particular, ¿de quién te llamó la atención todo lo que es el detalle, o sea, los trazos, las pinceladas que eran expresivas? ¿De algún artista en particular, por ejemplo?
de Lola Mora. Claro. Otra no recuerdo. Está bien. Pero ¿qué fue lo que te sorprendió de de esa pincelada? O sea, ¿por qué te parecieron expresivas? Había bastante sobre óleo, sí. Bueno, también algo que tenían estas artistas, o sea, en ese entonces, que no estamos tan acostumbrados a ver óleo sobre lienzo, es que muchas se trabajaban óleo sobre cartón. Mismo a veces también trabajaban con témperas, bueno, distintas técnicas de grabado. Por ejemplo, el agua fuerte, la escenografía, todo eso también tenían distintas técnicas. Lila Warnick, claro. ¿Alguna en particular, o sea, algo en particular? Las pinceladas, más que nada. Eh, sí, las pinceladas, o sea, lo que la mayoría tenía y que traté de buscar justamente fue que fueran disruptivas. ¿En qué aspecto? En que fueran o fugaces o que fueran estilo bruscas, por así decirlo, marcadas, fuertes, y sino que fueran en un aspecto de que la línea formara algo más. Es decir, por el caso de, no recuerdo ahora el nombre, pero el artista que trabajaba con tizas pasteles, el hecho de poder provocar un fondo sólido con la misma o de provocar casi como un rayón, o el trabajo de líneas en lo que es el aspecto de grabado, de que se vean esas líneas, también tienen como que ver con este aspecto de busca de fugacidad, más brusquedad y demás, que no se lo asociaba a lo que la pintura de la mujer era recomendada. O sea, en ese entonces la mujer era naturaleza muerta, animal doméstico, paisaje cuanto mucho, y un paisaje que fuera ni cercano a lo que era todo el aspecto de impresionismo, posimpresionismo, sino que fuera realista. Em, por eso traté de buscar que no fueran tan realistas, justamente. Eh, Capaz hay algunos casos, más que nada aquellas que hacían retratos de próceres o de artistas y demás, que justamente o sea, lo que era el catálogo, lo que era la muestra en sí, había muchísimas que se habían dedicado a todo lo que era procesos, artistas, claro, eran bastante disruptivas para la época. Entonces busqué justamente aquellas que mostraran una disrupción de la pincelada, del trazo, de la línea, la morfología. Por ejemplo, el caso de Nora Borges, que trabaja sombra y luz, pero las figuras están en plenitud, o sea, no buscando con la sombra y con la luz una perspectiva, sino buscando como más un contraste en lo que es tono de piel o lo que es un fondo, eh, pero sin buscar una perspectiva, es decir, sin buscar justamente esto de figura-fondo. Em, entonces, es como usar las técnicas implementadas clásicas y demás, pero visto desde otro punto de vista. Eh, Como que, nada, traté de buscar obras que justamente podían ver eso. O aquellas que capaz presentaban un fondo y, bueno, no sé, en el caso que a mí me parecía que había caras, o que podían llegar a simular caras, o sea, la morfología de cómo las líneas formaban en el fondo también. Eh, que no sea un retrato de sí por sí, sino que también pudieran manifestar algo más. Capaz tenían que, como en el caso de la obra Alicia, em, que era un retrato, pero capaz en el fondo uno se pone a buscar y la morfología de la línea parece que son fondos de retratos y probablemente solamente era un retrato de ella, pero capaz que ya nos mostrar algo de su personalidad, tanto de la pintora como del personaje. eh, Como es que hay una búsqueda detrás de todo eso que es disruptiva.
Bueno, en el caso de María Luisa Denver, no sé si alguien vio sus películas, a las cuales se las recomiendo. Eh, la mayoría están en YouTube, lamentablemente. Eh, no sé si hay alguna en Cinear. Dudo mucho que haya en plataformas. Bueno, no sé Camila. Camila capaz sí está en plataformas, que es la más conocida. Es la historia de Camila y el sacerdote Ladislao, que los terminan matando por estar juntos, de la época de 1800, una historia muy conocida. Camila O'Gorman, algo así. Eh, y son películas que están buenas ver porque, bueno, son de los años 70, 80 de la historia argentina, pero piensen que fue la pionera en mostrar tanto temas de feminismo como de sacar a la mujer del rol de que era madre o era objeto o era esposa, de sacarla de ese rol y que rompa con las costumbres establecidas, más que nada en el cine, cuando el cine siempre se estuvo, no sé si alguien acá estudia cine capaz o sabes algo del aspecto del cine, eh, que siempre estuvo la figura esta del ángel y la parte más demoníaca, em, justamente de romper con esos dos roles y que la mujer no es solamente eso, sino que hay una versatilidad y que si el hombre puede ser amante, si el hombre puede irse de la casa, si el hombre puede no querer tener hijos, si el hombre puede, no sé, no se me, no se me ocurre ahora, em, lo que fuera, la mujer también, y María Luisa justamente plasma mucho de esto. Crónica de una señora, que en realidad es su guión, eh, que la realizó Raúl de la Torre, eh, manifiesta justamente esto, una mujer de clase alta, que un día se entera, que se las spoileo un poco porque creo que no estaba online, eh, pero justamente se entera que una amiga fallece, va, se suicida, lo cual ya ahí ya es algo disruptivo porque el suicidio no se suele mostrar, y menos en esa época. Y a partir de ahí reflexiona de su vida, de que se da cuenta que está atrapada en ese contexto, que está atrapada en esa sociedad, en su familia y que no quiere eso. Y comienza a tener un amante y finalmente le dice a su esposo, a su madre y a su hijo que no, no quiere más esa vida y se va. Eh, y finalmente vemos que es amante de la amiga que se había suicidado, lo cual ya no sabía. Entonces era como que volvía a caer en el entorno. Pero luchaba de una forma de, bueno, por lo menos la hacía salir de ese sitio en la que siempre se había puesto la mujer. Y creo que todas las artistas se trataron de hacer eso, salir del sitio donde se había puesto la mujer. Eh, ya sea como musa, como compañera de, como nada más que eh, alguien que podía capaz analizar algo, pero tampoco está con tanto conocimiento. O que podía nada más retratar de forma clásica, porque eso eran como los saberes cotidianos, no podía ser disruptiva en ese aspecto porque era raro, si no. No sé, por ejemplo, en el surrealismo hubo un montón de mujeres artistas surrealistas y que fueron bien aceptadas porque, va, bien aceptadas. Como que las podían tener en cuenta porque justamente veían a la mujer como, no sé si un objeto, pero como inspiración constante. Eh, y como un segundo sexo. Entonces, justamente las querían para esto, pero se buscaba siempre como este lado de disruptividad. Por eso Leonor Fini no se sumaba a los surrealistas porque no estaban de acuerdo en cómo expresaban a la mujer, ni cómo la tenían en cuenta, por más que fue uno de los movimientos que más integró a la mujer, en parte. Pero muy pocas realmente se afiliaron por esto. Porque era como, bueno, represento todo lo onírico, todo lo que me inspira, todo lo imaginario, entonces claramente la mujer lo puede hacer porque es parte de ese imaginario y de esa parte onírica, y es tipo, no. Eh, pues son muchas mujeres que son surrealistas, no está de acuerdo con lo que presentaba el manifiesto surrealista.
eh, muchos casos. Frida Kahlo, Remedios Varo, Frida Kahlo es más realismo mágico, pero tiene mucho de surrealismo. Remedios Varó, bueno, Leonor Fini, Leonora Carrington. Hay varias mujeres de ese entonces que no, o sea, buscaban ser disruptivas para sí mismas porque era muy difícil pertenecer a un grupo de hombres que te aceptaran por el hecho de ser mujer. Es más, hay una frase de María Luisa Bember, perdón, vuelvo al cine, pero justamente dice como que si le iba mal a una película, no la iban a criticar por el aspecto técnico, narrativo o estético, sino que iban a decir que la había hecho una mujer. Entonces, solamente por el hecho de que había hecho una mujer, él había hecho una mujer, ya era la crítica necesaria para desvalidarla, eh, por ejemplo. Entonces era bastante complicado poder hacerse un renombre en un mundo así, ¿no? No sé si alguien quiere agregar algo. Tenemos hasta 3:30, así que pueden agregar algo, decir algo al respecto. No estar de acuerdo conmigo, estar de acuerdo conmigo. La idea era, capaz, estos últimos minutos poder debatir de esto eh, y demás. Así que lo pueden escribir en el chat. O capaz decirme cuál fue el artista más favorito que les gustó, la que menos les gustó, por qué. Bueno, Telpina me dijo un poco algo, pero no sé el resto, si quiere decir algo. Y piense que hoy en día todavía las mujeres buscamos esta disruptividad. Eh, no sé si en el arte creo que está más amoldado dentro de todo y que hay más mujeres de artistas y que pueden plasmar lo que hacen y que son bien recibidas. Y además, Marta Minujín es un claro ejemplo de una gran escultora y pintora, y de los años 80 más o menos, que inició. Eh, pero bueno, creo que también la vanguardia que ella justo eligió y demás era mucho más abierta. eh, entonces pudo lograr todo lo que logró y logra. Pero creo que, por ejemplo, en lo que es el aspecto de cine, vuelvo a recaer en el cine, todavía falta mostrar esto de el aspecto narrativo, de salir esto de la mujer, más que nada el aspecto comercial, digo, porque hay películas independientes que muestran muy bien, pero en lo que es el rol de la mujer, ¿no? Em, de lo que son directoras mujeres, hay muy pocas después de María Luisa que hayan hecho un renombre importante. Está Paula Hernández, Lucrecia Martel, Albertina Carri, pero que no hay muchas más, así que de renombre comercial capaz que veamos, ¿no? Y lo más llamativo que, no sé, yo mucho a veces también lo que trabajo, pienso, eh, así de investigación y demás, que me llama mucho la atención a veces es esto de la mirada femenina y la masculina en ciertos aspectos, que creo pasa en todo el arte, de que capaz hay mujeres que justamente escriben y plasman en su dirección de un aspecto muy machista, donde se sigue poniendo a la mujer en un sitio en particular que viene hace 50 años poniendo y no pueden salir de ahí, es como que lo tenemos muy incorporado. Eh, o no sé, vemos las películas de superhéroes de Marvel, por ejemplo. Eh, es como que se intenta salir de eso y se queda medio estancado un poco. No sé, me pasó con Viuda Negra, por ejemplo. Em,
Y está bueno replantearse todo esto, ¿no? De poder ver eh, como esta reacomodación, por así decirlo, del sitio de la mujer, de una igualdad, ¿no? Em, y justamente como decía antes, ¿no? De poder inspirarnos de estas mujeres artistas a la hora de plasmar nosotros nuestras obras de arte, sea en el ámbito que sea, ¿no? Teniendo en cuenta esta igualdad, hablo tanto de hombres como de mujeres, o de cómo quieran denominarse. Eh, no sé. O sea, sería bueno considerar arte por lo que es el arte en sí, más que por el artista, ¿no? Es decir, que estas mujeres no hayan tenido que pasar y ser invisibilizadas por el hecho de ser mujeres, sino que se las haya tenido en cuenta por su arte. Que capaz era a la misma altura, en un mismo reconocimiento que un hombre, pero que bueno, por el hecho de ser mujer en ese entonces, en esa época, en ese contexto, no se tuvo tan en cuenta, ¿no? Y creo que como sociedad, también con esto de lo que recién decía, eh, de una apertura de géneros, creo que se puede, ¿no? Como empezar a ver el arte por sí, más que por el artista o quien lo hace. Nadie tiene nada para decir, no, no comentan nada. Pueden no coincidir conmigo, no hay problema. La idea es justamente poder generar un debate y hablar. Bueno, voy cerrando entonces. Eh, Justamente esto, la idea era poder mostrarles, eh, visibilizar el trabajo de ciertas mujeres que en ese entonces no, o sí, eran capaz visibilizadas y demás, pero que hoy en día capaz no conocemos. No sé, ¿ustedes conocían a todos los artistas que estaban las artistas que estaban en la presentación o desconocían a todos, a todas? Estoy mirando el chat para ver si alguien dice algo. Vos desconocías a todas, mirá, claro. No, bueno, está bueno entonces esto porque te puede poner en contacto con ellas y también buscar más eh, y buscar más información y todo, no sé. Sé que en lo que es el archivo de la Biblioteca del Congreso, creo que es, hay muchos archivos, mucha información, pero son tantos, están todo tan esparcido que probablemente haya más y haya más información de estas mismas artistas, pero que es muy complicado el acceso y el tiempo y el manejo y todo. O sea, lo decían mismo las personas que armaron la muestra esta de entre lienzos, de el hecho de poder eh, llegar a la información de todas, de saber más, de poder conocer la fecha de nacimiento exacta, de poder, bueno, un montón de cosas. Pasa también que hay que tener en cuenta que muchas de estas artistas cuando nacieron, es en el 1860 por ahí, eh,
Gracias. Em, en el 1870 por ahí, es justo cuando se da toda la inmigración, em, que llega mucha gente por guerras, por hambruna, etcétera. Entonces sé que hubo pérdidas de papeles y demás. Lo sé por el hecho de la ciudadanía italiana. No, no es que porque sepa mucho de historia. De buscar y demás, de investigar. Em, Se perdieron muchos papeles, justamente por todo el aspecto de em, nacimientos de gente que venía de confundirse papeles y demás, más después todas las guerras. Eran situaciones que capaz justo donde los registros civiles, que solían ser las iglesias, eran atacados, etcétera. Eh, entonces como que después pasa el tiempo y no queda eh, un dato, color que tiro. Pero estaría bueno poder llegar a la información de muchas de ellas porque son historias interesantes. Se sabe mucho de algunas de premios y salas de exposición. Pero bueno, porque les han escrito una crítica de un hombre o algo por el estilo que las ponían o las criticaban generando polémica, o por la polémica supuesta que generaban. Más que nada se trabajaba con desnudos, eh, pero estaría bueno saber un poco más de la vida de las que más se saben es de las que se casaron, por ejemplo, y en el caso de capaz si fundaron algo con uno de sus esposos o si, bueno, fueron capaz renombradas en algún aspecto si se conoce más, o de aquellas que fueron docentes, por el registro del aspecto de docencia. Pero si no, como que no hay tanta información de por sí. Eh, y estaría buenísimo también poder llegar a encontrar más obras, que se pueda buscar más, investigar más al respecto, eh, para poder conocerlas y que sean expuestas constantemente. Estaría bueno eso también, de buscar un aspecto de. Entiendo lo de la restauración, capaz de no realizar de algunas por el hecho de cómo las encontraron y mostrar como una crítica social a, bueno, esto se dejó de lado, pero creo que llega una hora en la que capaz estaría bueno restaurarlas para también apreciarlas. O sea, si podemos restaurar la obra de un artista hombre, de poder también restaurar esta otra, por más que lleve y cuente una historia de por sí, ¿no? Em, pero sí. Gracias, Flor. No sé si alguien más quiere decir algo al respecto. Ya en 3 minutitos se termina, así que aprovechen ahora para hacer preguntas, decirnos lo que quieran. Y les recomiendo también investigar más artistas de afuera, si quieren también. Está bueno, bueno, interesarse en todo lo que es el arte argentino, justamente porque, bueno, tiene que ver con nosotros, con de dónde venimos, lo que nosotros representamos, lo que nosotros representamos también en nuestras obras, pero también de afuera para también conocer de capaz, no sé, esto que digo, por ejemplo, el surrealismo. Capaz hay una figura como Salvador Dalí, eh, que justamente es muy controversial, muy polémica, y se la tiene como gran representante, y capaz se desconocen un montón de aspectos de esa vanguardia en relación a ese artista, em, y poder conocer también que hubo mujeres detrás de eso, está bueno. Caso del cubismo también, que se tiene a Picasso como una de las figuras centrales. eh,
Obvio que cada vez que entramos en lo que es la vida de un artista, se pueden encontrar muchos aspectos que no coinciden capaz con nosotros en nuestro contexto, pero bueno, hay que tener en cuenta el contexto de ellos, hay cosas que son injustificables igualmente, pero justamente poder ver la mirada de otros artistas que capaz no fueron tan visibilizados y tenían el mismo impacto, tenían la misma fortaleza o exponían en el mismo lugar. Em, Porque esto tiene que ver mucho con la crítica y con la historia del arte que se cuenta y quién la cuenta. En el caso de estas mujeres, la parte de invisibilización de las mismas tiene que ver más por un lado de la historia del arte que del arte en sí, o sea, de todo el aspecto de crítica. Eh, entonces también hay que prestar atención a eso. Sí, ojalá, Flor, ojalá. Bueno, entonces eso sería todo. Gracias por ser parte. Espero que, bueno, que les haya gustado. Gracias a quienes estuvieron en el chat comentando y hablando y demás. Em, Me era un poco esto de contarles y después poder debatir un poco al respecto. Eh, Así que bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo.